Why are you gay? Vamos a hablar de inmigración. El otro día vi un vídeo en el que un marroquí agradecía a Pedro Sánchez la regularización masiva de inmigrantes que habría aprobado esta semana. 500.000 inmigrantes. Ni más ni menos. Se dice pronto, ¿eh? Aquí tenemos el vídeo. Marroquí agradece a Pedro Sánchez la regularización masiva de inmigrantes y le pide que suba los sueldos y baje los alquileres. Muchísimas gracias, Pedro Sánchez. A lo mejor este es un chiste. Yo no sé hasta qué punto este vídeo es una broma, ¿eh? No lo sé, pero tienes unos cigarros. Pero claro, teniendo en cuenta las cosas que hemos visto, teniendo en cuenta la entrevista de Óscar Jaenada y lo que ha hecho la MSNBC y tal, o sea, esto entra dentro de lo que yo ahora mismo considero plausible. No es sí a esto ni de coña. Muchísimas gracias, Pedro Sánchez, por apoyar a los migrantes para arreglar los papeles. Muchísimas gracias. Eres el mejor presidente del mundo. Pero falta una cosa. Pedro Sánchez, por favor. Tenemos el alquiler muy caro. Sueldo bajito. Tienes que subir de la nómina, por favor. Tienes que ser 2.000, por favor. Porque nómina poco, no va bien, no funciona bien. Y todo muy caro, huevos muy caros, alimentos muy caros, la vida muy cara. Daste el papel, eso está bien, mejor. Pero un poquito subir el sueldo, por favor. Eso esperemos, por favor. Subir el sueldo. ¡Dios! ¿Vosotros creéis que va a sacar un rédito positivo de la regularización de 500.000 inmigrantes o va a cabrear a la peña? Tengo dudas. Tengo dudas por este repentino cambio de opinión de Pedro Sánchez con respecto a lo que nos dijo hace unos meses. ¿Vale? Recordemos estas palabras de Pedro Sánchez que Vicente Vallés nos explicaba en los informativos. Porque una regularización masiva de inmigrantes es una medida que no se adopta prácticamente en ningún país europeo desde hace tiempo. De hecho, el gobierno podía haberla acometido en los 7 años que Pedro Sánchez lleva en el poder. En el verano de 2024, el presidente del gobierno estuvo en Mauritania, tratando de frenar la llegada de pateras y de cayucos. Acordó ayudas para conseguir ese objetivo e incluso habló de deportar a los inmigrantes ilegales. Esto dijo Pedro Sánchez solo 4 meses después de que su partido votara a favor de la iniciativa legislativa popular para regularizar a todos los inmigrantes. A ver. Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Sánchez habló de deportar inmigrantes. Ha pasado 1 año y 5 meses entre ese día en el que Sánchez habló de deportar a los inmigrantes irregulares hasta ayer, cuando el Consejo de Ministros aprobó regularizarlos a todos. Y esa regularización contrasta con las políticas migratorias de los países de nuestro entorno. Gobiernos progresistas como el danés o el británico optan por una línea dura, y también la propia Unión Europea. Es que esto es bastante interesante, y esto lo hemos hablado alguna vez con Pedro Herrero, y es, mientras en el resto de Europa todos los putos partidos, es decir, ya no es que estemos hablando ya, no, es que Meloni, no, es que Víctor Orbán, es que la extrema derecha que van loquísimos con las fronteras y tal. No. Es que de un tiempo a esta parte, los países que han tenido mayor impacto migratorio en los últimos años, lo que se han dedicado a hacer es a endurecer sus políticas migratorias, es a endurecer su control de fronteras. O sea, no estamos hablando de que no, es que la derecha, no, estamos hablando de que los putos socialdemócratas están en plan, loco, esto está creándonos problemas, ¿vale? Vamos a hacer como si siempre hubiésemos defendido el regular la inmigración con mano de firme. Con mano firme, perdona. Esta está siendo la tendencia en Europa porque se están dando cuenta de que esto está creando un problema muy loco de convivencia, está generando un problema muy loco de inseguridad. Fijaos, tío, cuando nosotros mirábamos lo que había pasado en Suecia y cómo había cambiado Suecia y cómo había pasado de ser uno de los países más seguros del putísimo mundo a convertirse en un lugar donde el crimen organizado campaba a sus anchas y donde día sí, día también te podías encontrar a bandas por la calle, ¿sabes? Pegándose tiros o lanzándose granadas de mano.
Y en Suecia dijeron... ¡afuera! Nada, o sea, nos vamos a convertir literalmente... O sea, Mussolini a nuestro lado se va a convertir en una pequeña ovejita simpática y tal. Y eso los socialdemócratas, los de izquierdas. Y en general, cuando toda Europa está ahora mismo teniendo una política de cerrar fronteras o de vigilar y fiscalizar bien las fronteras, quién entra, quién sale... desincentivar el que entren demasiados inmigrantes irregulares, desincentivar la concentración de estos. En España han dicho, vamos a regularizar a 500.000. Y si hay reagrupaciones familiares y demás, que sigan entrando. Yago 069. Nuestro sistema de seguridad social es robusto y lo paga el 30% de los españoles. El 30% de los españoles va a tener que tanquearse. Lo que va a tener que tanquearse el 30% de las personas que trabajan en la empresa privada, que son trabajadores por cuenta ajena o que son autónomos, empresarios, pequeños y medios empresarios, lo que van a tener que tanquearse esa gente, no sé, me parece heroico lo que esa gente va a tener que soportar sobre sus espaldas. Si vosotros formáis parte de ese grupo, que sepáis que se vienen tiempos duros. Se vienen tiempos duros en general. Va a estar complicado. En lo que se refiere a la inseguridad, hoy salía esta noticia del Español, una noticia muy fascista, os aviso. Aviso fascismo de noticia, ¿vale? Aviso noticia de extrema derecha, que ha publicado el Español. Los extranjeros cometen el 63% de delitos sexuales, el 73% de homicidios y el 72% de robos en Navarra, según la policía foral. Ojo, cuidado, que esta noticia aporta unos datos y dibuja una realidad que es un tanto fascista. Estos datos son un poco de extrema derecha, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Porque hoy, por ejemplo, he visto en el programa este no sé si era Antonio Naranja, no, era el D'Artagnan de Podemos discutiendo con una de Vox. A ver si alguien encuentra por ahí el extracto. Estaba el D'Artagnan de Podemos discutiendo con una de Vox y la de Vox, claro, le explicaba que los datos iban en esta dirección y que había un problema claramente entre la inmigración y la inseguridad. Y el otro le decía que los datos son datos, pero que dar esos datos era una cuestión fascista, tío. Que esos datos per se eran datos fachas, que es un poco aquí lo que nos intenta convencer Sara Santaolalla, que es un genio, una pensadora de nuestros días. Porque si no tenemos en cuenta que efectivamente tenemos un problema y que la delincuencia va unida a la inmigración, si no empezamos a analizar esos datos... Pero ¿cómo puedes decir esa barbaridad? La jugada es perfecta. Ahora les dan la nacionalidad a esos delincuentes extranjeros y pasan a ser españoles. Se acaba el racismo. Está todo bastante bien pensado. Bastante bien pensado. Vosotros no lo entendéis porque, como Óscar Jaenada dijo, no tenéis empatía, ¿vale? Óscar Jaenada aquí dijo que la gente facha de derechas es que no tiene empatía. Solo tiene la gente de izquierdas. Pero aquí Sara os lo explica, ¿no? O sea, tenemos esta noticia que podríamos decir, bueno, pero es que esto solo pasa en Navarra. Esto se puede extender a Cataluña y a otras regiones y a otros pueblos donde es algo más que puto evidente. Pero en el momento en el que lo dices, se convierte en una barbaridad. Si no tenemos en cuenta que efectivamente tenemos un problema y que la delincuencia va unida a la inmigración, si no empezamos a analizar esos datos... ¿Cómo puedes decir que la delincuencia va unida a la inmigración? Sí, ¿Cómo puedes hay decir una correlación de... Pero ¿cómo puedes decir eso? Sí hay una correlación. ¿Por qué puedes decir esa barbaridad? Lo que acabas de... ¿Por qué puedes decir esa barbaridad? Mira, lo que acabas de decir, ¿sabes quién lo dice? ¿Qué tiene que ver las agresiones sexuales? Y aquí tenemos el clip del que os estaba hablando hace un segundo, de Pablo Fernández, el D'Artagnan de la Podemia, e Isabel Pérez Moñino, que es Isabel Pérez Moñino. Yo soy Isabel Pérez y les digo, mi segundo apellido no hace falta que lo pongáis. Pablo Fernández, a lo mejor Pablo Fernández se llama Pablo Fernández Cagarrutia. Pero Pablo Fernández dice, por favor, no pongáis mi tercer apellido Cagarrutia, porque la gente se va a reír. Isabel Pérez Moñino debería haberles dicho, pon solo Isabel Pérez. Pon solo Isabel Pérez. Pero
simplemente como marketing político, crea tu identidad y que tu nombre tenga la suficientemente fuerza y tal, sin más. Bien, vamos a ver ahora lo que argumentaba D'Artagnan aquí, que es bastante divertido. Bueno, vamos a ver, la izquierda caviar, pues sabemos dónde vive, alejada de los barrios, pero la realidad que están sufriendo los españoles y que nos están viendo, perdona, ¿me dejas terminar? Nos están escuchando, muchos han sufrido estas agresiones, y si los datos son racistas, Pablo, pues bueno, te tengo que decir que, por ejemplo, aquí en Madrid casi la mitad de los presos son de nacionalidad extranjera, cuando solamente suponen el 20% de la población total en Madrid, eso. Nosotros, hombre, los datos están ahí, ministerios son de nacionalidad extranjera, presos, Pablo, pues bueno, te tengo que decir que, por ejemplo, aquí en Madrid casi la mitad de los presos son de nacionalidad extranjera. En Madrid casi la mitad de los presos son de población extranjera. ¿Alguien me puede sacar cuál es el porcentaje de población carcelaria de otra nacionalidad que no sea la española? Ahora mismo no tendría todos los datos. Bueno, no, de hecho, ahora saco unos datos que me pasó el otro día Chocobollos. ¿Vale? Me pasó un hilo donde creo que estaban resumidos algunos datos que hablaban de la inmigración y la delincuencia. Vamos a verlos ahora. Cuando solamente suponen el 20% de la población total en Madrid. Eso nosotros, hombre, los datos están ahí, Ministerio de Justicia, los puedes comprobar. Hemos pedido, por ejemplo, en el pleno del jueves que viene, hemos pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que exija a Marlaska que publiquen el origen de los detenidos en la Comunidad de Madrid. Casualmente, cuando se ha hecho esto, cuando, por ejemplo, la Policía Vasca ha publicado los datos de los detenidos, casualmente el 65% de los detenidos en País Vasco son ya de nacionalidad extranjera, y ahí no supone ni siquiera el 15% de la población total. En Cataluña pasa exactamente lo mismo. Los datos no son racistas, Pablo. La gente que nos está escuchando, los agentes de la policía... Déjame terminar. Los agentes de la Policía Nacional... Mira, Pablo, te voy a retar. Hace gracia, ¿eh? No, dice, los datos no son racistas. Dice, no, los datos no. Lo que es racista es dar esos datos, es lo que es racista, claro. O sea, la realidad no es racista. Lo que es racista es hablar de la realidad. Claro. La verdad no es fascista per se, lo que es racista es decir la verdad. Maldita estadística, ¿eh? Bueno, a ver, Chocobollo hacía el otro día un esquema, sacaba un poco los datos alrededor de la inmigración, la delincuencia, los detenidos y demás. Vamos a verlo. Dice, hoy he visto a Javier Ruiz desmintiendo por enésima vez que haya habido un incremento de la inseguridad. Aquí os dejo toda la información relacionada con la delincuencia de los últimos 7 años extraída de fuentes oficiales. No requiere ninguna instalación, funciona en cualquier navegador, A ver, tremendo virus que me acaban de meter, ¿no? Detenidos por población, datos del condenado... Condenados, vamos a ver. Condenados en 2017, 394.000. Condenados en 2024, 455.000. Una variación del 15%. Condenados españoles entre 2017 y 2024 eran 303.000. Y en 2024 son 324.000. Los españoles habrían aumentado, habría habido una variación del 6,75%. Y aquí condenados en 2017 extranjeros, 90.000, ¿vale? Condenados en 2024 extranjeros, 131.000, con una variación del 45%. Esto estamos hablando de los condenados, ¿vale? Vamos a ver, condenados por nacionalidad en 2024, españoles, extranjeros... Los extranjeros cometieron en 2024 proporcionalmente a su población 2,6 veces más delitos que los españoles. Vale, a ver si miramos por origen. Nacionalidad, África, América, Asia, país de Europa, Vale, y aquí... A ver, está bastante bien articulado esto, ¿eh? Cuando miramos los datos de detenidos desde el año 2017 tenemos un incremento en todos los tipos de delito. En todos los tipos de delito. Incluso los delitos... Los detenidos por 100.000 habitantes se han incrementado. ¿Y qué ocurre con los condenados? Lo mismo, en realidad. Y cuando acudimos a los condenados, dice eso sí, hay diferencias significativas en función del origen de los condenados. Así que no comprendo cómo con datos públicos llegamos a conclusiones tan distintas. Es cierto que me falta conocimiento para poder interpretar esta información, así que facilito una herramienta para aquellos que sí que lo tienen, pero que se encuentran con problemas de acceso a esta información por los canales oficiales. He incluido un comparador para poder analizar todos los datos diferentes en comunidades, provincias, tiki.
Yo solo veo fascismo, chicos, aquí. Yo solo veo fascismo. ¿Sabéis lo que estaba diciendo el otro día Pablo Echenique? Manfredo, tú. Cuando yo le pregunto... Pablo Echenique. Respuesta de Pablo Echenique, por favor. Loren, paramos un momentito. Venga, Pablo Echenique. Estaba diciendo esto ante la noticia de que la OMS retira a España el estatus de país libre de sarampión. Entonces, ¿qué pasa? Han aparecido, como todos los progres, a decir que esto se debe principalmente a que hay mucho facha antivacunas. Entonces, como hay mucha facha antivacunas, España vuelve a tener un país que no está inmunizado con el sarampión. Dice, tanto sacar lerdos en televisión a decir imbecilidades y un día te das cuenta de que tu país ha girado 180 grados y pone rumbo a la Edad Media. Estoy de acuerdo en la reflexión de Pablo Echenique. Es decir, hay mucho lerdo en televisión diciendo subnormalidades. Y es cierto que probablemente el país haya dado un vuelco de 180 grados y es cierto que probablemente ponemos rumbo a la Edad Media. Pero no porque haya un grupo absolutamente marginal de conspiranoicos antivacunas absolutamente dementes, que los hay, ¿vale? Sino porque la mayoría de estos inmigrantes que estamos dejando entrar, que están siendo regularizados de manera absolutamente masiva y demás... Muchos de estos inmigrantes resulta que no están vacunados. Que no están vacunados de cosas como el sarampión y eso lo que supone es que el sarampión vuelve a ser en España una enfermedad con la que habría que tener cuidado, ¿vale? Esto yo creo que también lo explicó Juan Soto Ibars. Juan Soto Ibars dio pie a un montón de tweets de progres que creían que esto tenía que ver con los antivacunas que tenemos en España. Si una persona no puede tener un bebé, que le quiten el bebé. Sin comentarios. Otro exitazo de los lerdos antivacunas. Exitazo de los lerdos antivacunas y de esos medios de comunicación que amplifican y difunden las mentiras de los negacionistas de la ciencia. Esos son los fascistas que ponen en peligro a tus hijos, no los inmigrantes. Inmigrantes, lerdos... Mira, Cristina Marcote, esta es de las que reaccionaron a mi libro diciendo que todo eran bulos y tal. Los antivacunas son los culpables de esto. Pero la peña echando la culpa a la inmigración. Hay pediatras avisando desde hace años de padres que no vacunan a sus hijos, con el contagio a la orden del día. Es tremendo, tremendo el daño que han hecho los cenutrios antivacunas, grandes difusores de la ignorancia y el analfabetismo. Si los antivacunas no existían en España y no suponían ningún riesgo según aquel. Vaya. ¿Vale? Todo así. Este es muy bueno. Los educadores en disciplinas científicas deberíamos reflexionar y ver qué se ha hecho mal para que en el siglo XXI haya tanta desconfianza hacia los avances científicos que salvan vidas. Las vacunas fueron descubiertas en el 18 y desarrolladas en el 20 sobre todo. Hay gente que se informa. Vale, aquí si nos vamos a la noticia, dice, en la práctica el cambio de estatus supone un toque de atención. España todavía cuenta con números casos limitados, pero hay margen de mejora. Lo que piden los expertos es aumentar la sensibilidad de la vigilancia, las coberturas vacunales. La vigilancia ya la tenemos muy buena, pero tenemos que asegurar que todos los casos sospechosos se descartan de forma rápida y ninguno pasa desapercibido. Tenemos coberturas muy buenas, pero en la segunda dosis estamos bla, 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 bla. El auge del sarampión alrededor del planeta ha hecho dar pasos atrás a muchos países que avanzaban hacia la eliminación. Junto a España, también Reino Unido, Austria, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán han perdido la categoría de países libres de sarampión. Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida. Según los datos de vigilancia, no consta ningún caso de origen endémico en España ni en 2024 ni en 2025, pero eso no quiere decir que no lo haya. El origen habitual de los episodios infecciosos notificados suele ser un caso importado de zonas con una alta circulación del virus. En 2024, por ejemplo, la mayoría procedían de Marruecos o Rumanía, donde hay grandes epidemias activas. Eres un maldito racista y una persona decente no trata con racistas. ¿Cómo? ¿Cómo? Los malvados fachas antivacunas que están ahí viendo a Iker Jiménez todo el rato y que no se quieren vacunar, nos están trayendo la miseria a este país y luego seguro que culpan a la inmigración. Spoiler, es por la inmigración. No se podía saber tampoco, era como wow, espera, ¿a dónde me va a llevar esto? Finge sorpresa. Y bueno, esto ha pasado, chicos, ya para cerrar un poco Esto es un pleno municipal en Cartes donde una multitud de vecinos se opone
a que el gobierno de Cantabria habilite un centro de acogida para menores migrantes no acompañados. Mirad toda esta reunión de fascistas que estamos mirando aquí ahora mismo. Todos estos vecinos de extrema derecha, tío, nazis, escuadristas, incluso podríamos llamarlos. Que no quieren que les monten un centro de mena en el pueblo. Increíble. ¿No han visto los ejemplos de cómo en otros pueblos estos centros son éxitos garantizados y absolutos? Fachapobres todo, diría yo. Que se creen que la culpa la tiene el pobre mena, ¿no? O los pobres cientos de menas que quieren meter en su localidad. Creen que la culpa la tiene ese de sus problemas, ¿no? Yo veo a los políticos responsables aquí mirándolos con cierta desidia y desdén, ¿no? Van a venir ahora aquí los fachapobres estos a decirnos cómo tenemos o no tenemos que gestionar este pueblo. Antimonio San dice: a disfrutar lo votado. Es curioso que digas lo de disfrutar lo votado porque precisamente en este pueblo se votó esto. En 2023, en 2019. Es un pueblo que verdaderamente podemos decir que va a disfrutar lo votado, chicos. Pesoizado, ha sido pesoizado. A ver, me da pena por este reducto de aquí, que tienen que ser héroes, que probablemente algunos de ellos estén en esta reunión. Seguro que otros no. Seguro que hay aquí un porcentaje nada desdeñable de votantes del PSOE que creían que iban a ver los toros desde la barrera. Han sido lo que se dice pesoizados. Pesoizado, ha sido pesoizado. Te creíste al PSOE, pero te han utilizado. No entiendo por qué se molestan tanto, chicos. Hay que tener un poco de empatía, un poco de sensibilidad. Os lo explica Óscar Jaenada, ¿vale? Hay que ser de izquierdas. Hay que pensar en el otro, ¿no? Y si el otro te roba, o si el otro viola a tu hija, pues... Oye, chico, las desgracias pasan, ¿no? Como diría Pedro Sánchez. A veces las desgracias pues suceden. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga yo a ti? Mala suerte. Es mala suerte, chicos. Habrá que apechugar. Habrá que apechugar. ¿Cómo vamos, oye? ¿Cómo vamos? Why are you gay?